Hatshepsut, hija de Tutmosis I con la gran esposa real Amose, posiblemente nacida cerca del año 1508 a.C. en Tebas. Sus hermanos fueron Amenmose, Uadimose y Neferubiti. De estos, solo Neferubiti llegó a edad adulta, sin embargo falleció joven. Su padre Tutmosis I la quería mucho y trató de asociar a Hatshepsut como heredera. Al ser considerada la heredera, debió recibir una educación para ser faraón y no una simple esposa. Su padre reinó 13 años y cuando éste fallece, sus deseos no son cumplidos. Hatshepsut tenía un medio hermano, hijo de una mujer que era una esposa secundaria, llamada Mutnefer. Ese hijo se llamaría Tutmosis y fue quien subió al trono a la muerte de Tutmosis I, convirtiéndose en Tutmosis II. Sin embargo, como este hijo no era el hijo de la gran esposa real, tendría que legitimizar su subida al trono, por lo que se optó que Hatshepsut se convirtiera en su gran esposa real. Con su medio hermano tuvo una hija llamada Neferurra. El reinado de Tutmosis II fue realmente corto, con tan solo 3 años, impidiéndole a Hatshepsut haber tenido más hijos. Sin embargo, este tuvo un hijo con una esposa secundaria que también se llamaba Tutmosis. Tutmosis se convirtió en Tutmosis III, pero era muy pequeño para gobernar, por eso se propuso que hubiera una regente que sería Hatshepsut. Además, se arreglaría el matrimonio para que éste, cuando fuera grande, se casara con su media hermana Neferurra. 7 años después se proclama como faraón y para legitimizar su subida al trono dice que fue elegida por el dios Amón para gobernar, ya que sería en realidad hija del dios Amón. El relato dice que el dios Amón tomó la forma de su padre y así tuvo intimidad con su madre, creando a Hatshepsut. En un principio, las representaciones de ella se mostraba como una mujer con incluso pechos. Sin embargo, posteriormente se empezó a representar como un varón. Dedicó la mayor parte de su reinado a embellecer Egipto y a restablecer templos. Fue pacífica, ya que prefirió construir y restaurar templos que conquistar tierras. Sin embargo, hubo 6 campañas durante su reinado, pero estas fueron más que todo para cuidar las fronteras. Una figura muy importante para Hatshepsut fue el arquitecto Senemut, quien se especula que sería su amante y que incluso podría ser el padre de Neferurra. Sin embargo, son solo especulaciones y la versión oficial es que ella sería hija de su esposo. Se especula si ella sería la madre de Meritra Hatshepsut. Sin embargo, se cree que esta tendría ese nombre solamente para honrar a Hatshepsut, pero que no sería su hija. Nombró a su hija Neferurra como heredera. La nombró gran esposa real y gran esposa del dios. Sin embargo, su plan se desmoronó cuando Neferurra falleció joven. Mandó a construir su templo, el cual es llamado el sublime de los sublimes. Mandó expediciones a Punt, ese lugar sería cerca de la actual Somalia, para comercializar con los árboles de incienso y mirra. De ese lugar también se trajo animales nunca vistos para ellos, así como oro, marfil y ébano. Desde el momento en el que perdió a su hija, su papel político fue menor. En ese momento empezó a dejar más a cargo a Tutmosis III. Hatshepsut gobernó unos 20 a 21 años. Su momia evidencia osteoporosis y un cáncer en el abdomen que había alcanzado el hueso y la cadera, incluso un absceso en la boca. Tenía obesidad, diabetes, los senos muy grandes y tenía entre 50 y 60 años de edad. Tuvo una primera tumba que sería su tumba como consorte, pero después, al llegar a ser faraón, se construiría una tumba de faraón. Su tumba se cree que sería la primera construida en el Valle de los Reyes. Fue enterrada en la KV-20 junto a su padre.
Con su fallecimiento, Tutmosis III logró gobernar en solitario. Sin embargo, después se cree que cerca del final del reinado de Tutmosis III mandó a hacer la Damnatio Memoriae, que es que borran todo lo que pueden sobre un faraón. Se cree que esto se debió no por un odio hacia ella, sino por un problema sucesorio que llegaría a tener después Tutmosis III. Aunque fue enterrada junto a su padre en la KV-20, su cuerpo fue movido y fue encontrado en la KV-60. Allí se encontraba junto a otra mujer de entre 40 y 50 años que se cree que sería la nodriza de Hatshepsut, quien sería llamada Sitra. Su templo es uno de los templos más visitados en Egipto, inspirado en el templo vecino, el templo de Mentuhotep II.